Listo, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces vamos a continuar con el plano cartesiano. Dejé una tarea, ¿cierto? Sí, señor. Ahorita faltan unos 15 minuticos, me avisan y la reviso. ¿Estamos? A ver cómo les fue. Pongo mi primera carita feliz, saco mi sello de osito y ahí les pongo su sello. ¿Listo? Desde que esté bien trabajada la cosa. Vamos a continuar entonces. Habíamos mencionado cómo se calcula la distancia entre un par de puntos respecto al origen, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es la ecuación o receta de cocina que me sirve para calcular la distancia entre un punto y el origen? Bueno, no sé qué coordenadas pusimos, ¿cierto? No sé si pusimos ax cuadrado más ay cuadrado, puede ser, o sea, la coordenada en x más la coordenada en y al cuadrado. ¿Estamos? Si eso de pronto no es claro, pues hacemos un poquito aquí rápido. Entonces decimos que esto es x, esto es y, entonces hay un punto en el espacio, que es el punto P. Este punto P de coordenadas puede ser a sub x, a sub y. Entonces cuando yo digo a sub x cuadrado más a sub y cuadrado, estoy diciendo que es x cuadrado más y cuadrado, o a sub x cuadrado más a sub y cuadrado es exactamente ¿qué? Lo mismo, es solo un bautizo que le da. Y entonces esa distancia es esta longitud que va desde el origen hasta este punto P. ¿Estamos de acuerdo? Se movió el punto P. Listo, muy bien. ¿Estamos? Sí. Listo, entonces eso tenemos que tenerlo claro porque ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de descifrar cuál es la distancia que hay entre un punto cualquiera y otro, sin importar si están o no están en el origen. ¿Sí estamos? Lo que estoy haciendo es un paso a paso. Recuerden que empezamos con la recta, luego saltamos a un punto respecto al origen y ahora vamos a saltar de un punto a otro punto aunque no estén en el origen. ¿Sí estamos? Ese es nuestro reto. Entonces empecemos a mirar eso. Miremos esa situación. ¿Listo? No olviden ponerle nubecita, corazoncito a la ecuación para que no se les olvide porque va a ser una receta importante, por lo menos en el primer corte. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí, empecemos a preguntarnos sobre la distancia entre un par de puntos cualquiera que no necesariamente están en el origen. Entonces tenemos y, tenemos x y tenemos dos puntos en el espacio. Primera instancia los voy a poner en el primer cuadrante, ¿sí? Que es la manera más sencilla de hacerlo, y luego pues asumiremos que se comporta de manera general para cualquier punto o par de puntos que estén en este espacio. Entonces, supongamos que tenemos este punto, supongamos que tenemos otro punto por acá. ¿Listo? ¿Cuántos puntos se necesitan para construir una recta? Dos. O sea que con toda seguridad yo podría construir una ¿qué? Una recta hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estamos de acuerdo que esto debe tener una coordenada acá, que la voy a llamar muy originalmente x, y otra coordenada que va a ser ¿cuál? Esta de acá, que va a ser y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bien. Entonces eso nos permite construir pues lo que hemos construido, este juego de puntito, tan, listo. Y ahora tenemos otro punto en el espacio que sería este, y a ese le vamos a asignar otras coordenadas que las voy a bautizar x' y y ¿qué? El primo. ¿Sí estamos? Entonces lo que voy a hacer. Entonces, esto es una coordenada, la voy a pintar acá. Y', ¿están de acuerdo? Y esta de acá va a ser la coordenada x. ¿Hasta ahí está claro? ¿Listo? Tenemos ubicados los dos puntos en el espacio. Vamos a saltarlos aquí con algo, ya que hay mucho rojo. Listo. Ahora les pregunto yo, ¿cuál es la línea que define la distancia entre los dos puntos? ¿Cuál es la línea que define la distancia entre los dos puntos? La unión entre los dos. La unión entre los dos puntos, ¿cierto? O sea, una línea recta, que era lo que estábamos preguntando. Entonces, esta línea recta que sale de aquí
hacia allá, ¿sí? Sería la línea que une esos dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la distancia que yo quiero calcular. La voy a llamar muy originalmente de distancia. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Los escucho. ¿Qué hago? Eso es todo lo que hay. No hay más. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo así que qué hay que hacer? No, hermano. Yo qué tan bonito que habla el profesor y no está haciendo claro. No, pues calcular la distancia de con los datos conocidos. ¿Cuáles son los datos conocidos? Las coordenadas. Las coordenadas x, y, x' y y'. Esas coordenadas son conocidas. Partiendo de esos datos hay que determinar cuál es la distancia que hay entre este punto y ese punto. Sí, no recuerdo muy bien, pero digamos creo que ¿Se reemplaza? multiplicaba, no sé si o sea, estaba x con x y y con y. Eso es para la pendiente. Eso es para la pendiente y él dice que se resta x con x y con y. Tiene que salir del dibujo, porque la vez pasada nosotros encontramos la distancia entre un punto y el origen partiendo de ¿qué? Del dibujo, si estamos o no. O sea que si uno no entiende un dibujo, es difícil entender la ecuación. La ecuación es sencilla, tiene que ver un poco con lo que tú dices, sin duda alguna lo tiene que ver, pero tiene que haber una razón por la cual sea así, no porque la receta lo diga. Ahora sí, papá, lo he inspirado. Profe, creo que la fórmula sería como dividir. ¿Dividir quién con quién? Divido x1 entre x' entre x. ¿Eso qué te da? ¿Algo que está en el dibujo? ¿O no? Eso si no estoy mal significa lo que se queda x con x1 entre paréntesis y en otro queda y con y1. No. Pero ¿cómo? ¿Qué cuenta hay que hacer? Pues podemos primero, o sea, mirar desde el origen al primer punto, ¿no? Y desde ahí sí, o sea, tener la coordenada del primer punto. No, la coordenada del primer punto la tenemos, la coordenada. Por eso, Sí. pero la distancia del origen. ¿Pero para qué es necesaria esa distancia? Yo no estoy preguntando la distancia que hay entre el origen y ese punto, sino la distancia que hay entre este y este. Esta distancia no es relevante, porque podrían estar en otro lugar del espacio y estar a la misma distancia. Señor, lo escucho. Y haciendo el teorema también. ¿Haciendo el teorema? ¿Cuál teorema? Hay muchos teoremas. El teorema de Pitágoras. ¿Cómo sería esa vuelta? Pues ahí para hallar, o sea, sabemos que el punto está en x, ¿sí? O sea, cuando termina x, es. Sí. Yo le restaría a x' a x y me da la distancia del punto al... O sea, tú me dices que calcule esta distancia. Correcto. Esta distancia. Y sería ¿Cómo se calcula esa distancia? x' menos x. Yo le voy a dar un nombre a esa distancia, ¿puedo? Aló, démosle un nombre, llamémosla S, por decir algo. Entonces calculamos S. ¿Cómo es que se calcula S, señor? X' menos x. X' Menos x. menos X. ¿Estamos de acuerdo? También podrían ser llamados X1 y X2, ¿no? Ese sería exactamente lo mismo. ¿Sí estamos? Los nombres son lo de menos. Muy bien, calculo esa distancia. Igual, ¿Y ahora qué hago? sería con la y. ¿Qué hago? Entonces calcula, ¿Esta? póngale esa. ¿O cuál? No, esa. La de arriba, esa. Listo. Entonces, calculo esa distancia. Démosle un nombre a esa distancia. R. ¿Cuál? R. Llamémosla R. Listo. Entonces, ¿cómo se calcula R? ¿Cómo se calcula R? Y' menos y. Y' menos Y. Listo. Entonces, miren, el truco está en hacer exactamente ¿qué? Lo mismo, porque él dice que vamos a hacer un pitagorazo, ¿no? Aquí se forma un triángulo. ¿Sí lo ven? Ese es nuestro triángulo. Siempre la distancia entre un par de puntos en un sistema de coordenadas cartesianas se va a generar una estructura de ¿qué? De triángulo, mientras la distancia sea medida como distancia euclidiana. ¿Sí estamos? O sea, desde aquí hasta acá con Pitágoras. ¿Sí estamos? Listo. Entonces, ya tengo la resta x' menos x y y' menos y. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo calculo entonces la distancia? D igual. Sería
Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de c al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Y Más más r al cuadrado. Perfecto. ¿Lo ven? Entonces la distancia cumple la ecuación de toda la vida, que es el Pitágoras. ¿Sí lo ven? Solo que evidentemente S y R tienen unos valores, ¿cierto? Que es esta expresión y esta expresión acá. ¿Estamos de acuerdo? No, ya no hay que hacer más. Ahí murió. ¿Por qué? Porque ya tengo la distancia. Si divides entre algún valor por ahí, le quitas el valor de metros, porque esto debe ser en unidades de longitud, o sea que podría ser metros, si estamos o pies o pulgadas o lo que sea. Entonces miren, ahí queda lo siguiente, queda t igual. Entonces yo digo raíz cuadrada. Entonces yo digo s cuadrado, pero s cuadrado es x' menos ¿quién? Menos x. Más. Y ahora hago este. Y', R, ¿no? Es y' menos y al cuadrado, ¿no? Faltaban los cuadrados. ¿Listo? Esa ecuación que quedó ahí escrita, miren que no dije qué coordenadas eran. No dije que era 0.2, ni 1,3, ni menos 4,1, no dije nada. Solo puse unas letras, unas variables, ¿cierto? Y con esas variables yo puedo encontrar la ecuación general, que me explica cualquier distancia entre cualquier par de puntos. Y esta ecuación es tan poderosa que incluso explica esta. Es decir, que esta es mucho más evolucionada que esta. Esta es un caso particular de esta ecuación. Porque aquí lo único que hay que hacer es poner coordenadas en x0 y y0 para un punto, y entonces uno encuentra las distancias entre cualquier punto y el origen. ¿Sí estamos? Entonces miren, ¿cómo la encontrarían ustedes en un libro generalmente? Pues no hay mucha diferencia, tal vez en la forma en que se escribe la notación, pero sería x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Sí estamos? No es mucha la diferencia, no es mucha la diferencia. Bueno, muy linda la álgebra de Baldor y todo, pero muy tranquila para nosotros, entonces tenemos que ponernos ya más serios. Aquí tengo el libro, está en la fotocopiadora, ahí al frente hay una fotocopiadora que se llama el Prócer, ¿sí? Preguntan por la carpeta de Omar Borges y el libro de cálculo. Están las copias del libro de cálculo que yo necesito que saquen. Si ninguno ha averiguado o ha ido a averiguar el libro, bueno, pues está bien, entonces ahí pueden sacar las copias. Obviamente es más caro sacar las copias que conseguirse el libro. El problema es que como el libro es usado, porque no hay nuevas ediciones, entonces no es tan fácil de conseguir. Entonces pues sacar copias está bien. Miren, aquí en el libro está lo que estamos estudiando, está el plano cartesiano y la fórmula de la distancia entre puntos y también para calcular círculos. No, la probabilidad de que salga en PDF es prácticamente cero. ¿Cómo se llama la El proceso. Listo, entonces les recomiendo esto para que por favor vayan revisando y vayan haciendo los ejercicios de la sección 1.2, que son página 15, ejercicio sección 1.2. Son exactamente 63 ejercicios. ¿Listo? Los quiero todos. página 15? Sí, página 15. Sección Y 16, sección 1.2. ¿Listo? Bien. Ahí aparecen Pierre de Fermat y René Descartes para rapidito. Vayan avanzando. Ya les diré cuándo, para que los entreguen en hoja de examen todos completos. ¿Listo? Bien. Entonces, como ya tenemos esta situación, tenemos esta receta general, entonces lo que vamos a hacer nosotros es que aplicarla, ¿no? Pues aplicarla a ver en el plano, a ver cómo es que funciona la situación. ¿Sí estamos? ¿Cómo funciona? Entonces, listo, empecemos acá con un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Listo? Entonces, primero lo hago yo, luego lo rayan ustedes ahí en un ejercicio. Entonces, miren, tenemos el plano cartesiano, tenemos X, tenemos Y, ¿sí? Y tenemos un par de puntos que voy a colocar acá. Entonces ahí escalo el plano
digamos que tenemos este punto y tenemos este otro punto. Este punto lo va a llamar P sub 1 y este lo va a llamar P sub 2. Si estamos, ¿cuáles son las coordenadas de P sub 1? 2,3. ¿Están de acuerdo? Recuerden, primero X y luego Y. Ok, las coordenadas del punto P sub 2. Menos Menos 1, menos 3. Listo. ¿Estamos? Esas son las coordenadas de nuestro par de puntos. Pregunta, ¿hasta ahí está claro? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la distancia que hay entre estos dos puntos, que sería básicamente la línea que los une acá. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué sería esa línea? ¿Sí estamos? Es la longitud de esa línea la que determina la distancia entre ellos dos. ¿Sí estamos? Listo. Entonces vamos a aplicar nuestra receta de cocina. Entonces decimos, la distancia debe ser igual a la raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces, pues uno tiene que hacerse como una especie de bautizo a estas coordenadas, ¿no? Para definir quién es X1, quién es X2, quién es Y1 y quién es ¿qué? Y2. ¿Sí estamos? Entonces, pues como está el punto P1, pues decimos que este es X1, Y1 y decimos que este es X2, Y2. Aquí es importante tener cuidado, la regla de signos es vital. ¿Sí estamos? O sea que no se vayan a equivocar con los signos cuando estén insertando eso acá, porque miren que aquí también hay un ¿qué? Un menos, entonces seguramente va a aparecer en algún momento un menos por menos, queda más y eso altera las cosas. Entonces empecemos. X1, ¿quién es? 2. Muy bien. Menos. Entonces, menos. X2, ¿quién es X2? Menos 1. Entonces aquí hay que tener cuidado, toca ser juicioso y poner los paréntesis correspondientes. Entonces a este fulano se le pone un paréntesis porque aquí hay una regla de signos que va a pelear. Al cuadrado. Ahora digo más. Y ahora digo, ¿quién es Y1? 3. Menos. Ahora tengo Y2. Menos 3. Todo elevado al cuadrado. Esa sería la forma a priori de poner en orden las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que uno se puede saltar 1.000.000 de pasos, pues uno se puede saltar 1.000.000 de pasos. El problema es que cuando la gente está en pila y se salta muchos pasos, generalmente se equivoca en algún paso, porque pues sí es bueno hacerlo en la mente, pero a veces a uno se le chispotea algún detalle. Entonces es mejor hacerlo tranquilo, no es que esté mal, está muy bien. Si lo pueden hacer rápido, pues mejor, pero tengan cuidado. Listo, entonces sigo, raíz, chan. Entonces aquí me queda 2, menos por menos, más 1, cuadrado, más 3, menos por menos, más 3 al cuadrado. ¿Ahí estamos de acuerdo? Listo. Entonces miren, sencillo, ahí no ha pasado nada así exótico. Ahora, hay que sumar esos números y elevarlos al cuadrado. ¿Listo? Entonces sigamos acá. Entonces digo, la distancia de es igual raíz cuadrada ¿de cuánto? 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Listo? Con raíz cuadrada ese asunto. Ahora digo, la distancia va a ser igual 3 al cuadrado 9 más 36. Entonces la distancia va a ser igual a ¿qué? La Raíz cuadrada de 45. ¿Sí estamos? O sea que la distancia que hay entre este punto y este punto es la raíz cuadrada de 45. Antes de usar la calculadora, ¿cuánto da la raíz cuadrada de 45? 6.6. 6.8. 6.4. Creo que usa por ahí 6.5, ¿cierto? Más o menos, de pronto 6.6. Ahora sí, asesor de calculadora. No, asesor de calculadora, que cuánto es la raíz de 45, dice esa calculadora mortal. Que la vamos a bautizar como María. ¿Qué dice María? Raíz de 45, señor.
6.7. Bueno, listo, estamos inspirados, estamos en un estado bien alterado, sabemos más o menos cuánto nos da sin ponernos a hacerlo. Aquí hay una diferencia, ¿no? Aquí voy a poner así. Entonces aquí le pongo igual y aquí le pongo ¿qué? Más o menos. ¿Sí estamos? Porque obviamente esa seguramente tiene una cantidad de decimales ahí para allá hasta que no se canse. En la primera respuesta es exacta, la segunda no. ¿Sí? Entonces, aunque la gente se siente muy feliz cuando en la calculadora encuentra un número, pues no necesariamente está siendo muy preciso. Claro, depende de qué tanto necesite la precisión. Entonces es aproximadamente 6,7 unidades. Entonces aquí tenemos que de aquí, miren, si fuera solo lineal, desde aquí hasta aquí, ¿cuántas unidades hay? 3, 6. Pero obviamente como está inclinado, entonces esa longitud aumenta un poco, tanto como 0.7. ¿Sí lo ven? Casi un cuadrito más. Bueno, una región mayor. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? ¿Sí está claro? Bien. Rayemos. Rayemos. Un ejercicio ahí, ustedes saben cómo les va. Entonces el ejercicio es el siguiente: determinar la distancia que hay entre los puntos P sub 1 igual a menos 2 menos 1 y P sub 2 igual a menos 4, menos 3. Y por favor pinten eso en el plano cartesiano. ¿Estamos? Para que vayamos repitiendo todo lo que hemos estudiado hasta este momento. Cómo ubicarlos y calcular las distancias. ¿Listo? A ver. Mientras tanto, les voy a pedir el favor de que me firmen esta hojita con los datos que piden. Pide código. Quiero el código. Nombre y firma. Y el teléfono, si es porque no se lo pide, pero teléfono.